minuto para televisión, por favor. Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria? No, presidente, hoy día no hay cuenta. En el día de hoy hemos sido convocados para analizar el proceso de evaluación ambiental de grandes proyectos y las capacidades que cuenta el Servicio de Evaluación Ambiental para este fin. En ese contexto del estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional que modifica la ley 19.300 sobre bases del medio ambiente, con objeto de fortalecer la institucionalidad medioambiental y mejorar su eficiencia, el boletín 16.552-12. Para este efecto, en el día de hoy hemos invitado del Ministerio de Medio Ambiente a la señora ministra, señora Maisa Rojas, el jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, señor Sebastián Elwin, a la abogada señora Constanza Pelayo, y los asesores señora Rocío Fondón y los señores Tomás Monsalve y Rodrigo Pérez. Del Servicio de Evaluación Ambiental, la directora ejecutiva, señora Valentina Durán, el jefe de la División de Evaluación y Participación Ciudadana, señor Juan Cristóbal Moscoso, el jefe de gabinete de la directora, señor Matías Ortiz, y el jefe de comunicaciones, señor Claudio Ortega. De la empresa portuaria de San Antonio, el presidente, señor Eduardo de Drapo, el gerente general, señor Ramón Castañeda, el gerente de Puerto Exterior, señor Eduardo Simián, y el gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos, señor Cristian Puga. Y de la empresa portuaria de Valparaíso, el presidente del directorio, señor Luis Eduardo Escobar, el gerente general, señor Franco Gandolfo, y el gerente de Comunicación y Vinculación, señor Jan Ashcroft. Primero quiero darle las gracias. Además, estamos integrando la comisión 13 senadores, además de la región de Valparaíso, y para nosotros es de suma importancia conocer la visión de ustedes. Nos conocemos hace mucho tiempo, todos son amigos, y quisiera ver que esta sea una materia de discusión durante toda la tramitación del proyecto, qué pasa con los grandes proyectos y cómo logramos finalmente fortalecer la institucionalidad ambiental para los efectos de poder sacar prontamente proyectos de envergadura. Estamos hablando del megapuerto en San Antonio o la extensión portuaria en Valparaíso. Y eso requiere efectivamente una capacidad que hoy día no tiene el sistema de evaluación ambiental. Entonces, si les parece, ¿alguien quisiera hablar antes de algunos señores senadores? Entonces dejamos con la palabra primero al puerto de San Antonio, para que finalmente se pueda exponer cuál es la visión de ustedes, cómo debiéramos mejorar la institucionalidad medioambiental, y luego al puerto de Valparaíso. Adelante. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la invitación. Por su intermedio, saludar a la senadora Allende y al senador Lagos Weber. Y saludar también a la ministra y a todos los demás personas que han sido invitadas a esta sesión. A ver, agradezco la posibilidad de exponer el proyecto Puerto Exterior, que, como usted lo ha dicho, presidente, es un proyecto estratégico para el país, no solamente para el sector portuario, sino que diría para todo el sector logístico. Hemos traído una presentación muy breve, muy ejecutiva, para poder acompañar esta presentación. Si quieres, avanzamos. Primero, una lámina, como siempre, para en algunas cifras mostrar lo que es el puerto de San Antonio, ¿no es cierto? Del punto de vista de la carga, es un puerto estratégico para la macrozona central. La macrozona central tiene un 67% de participación del mercado entre los puertos de la macrozona central, un 59% del PIB nacional, de acuerdo a datos del Banco Central, y ahí se ubica en esa macrozona central 63% de la población de Chile. Y este puerto de San Antonio es el principal puerto que acompaña a esa macrozona central. La carga total transferida el año 2023 estuvo en el orden de 21 millones de toneladas, y el total de TEUs, usted sabe que los TEUs tienen que ver con carga a través de contenedores, 1.500.000 TEUs. Las principales importaciones, todo lo del retail, siempre decimos nosotros, si alguien tiene un celular en la mano o está con una prenda de ropa, lo más probable es que haya ingresado por el puerto de San Antonio. Y en materia de exportaciones,
cobre, evidentemente, que proviene de la sexta región, y también es un al igual que Valparaíso y otros puertos de la macrozona central, muy importante en materia hortofrutícola, y ahí decimos, y también para el vino, el salmón y pasta de frutas. Y con la nueva estrella que tiene el sector hortofrutícola en los últimos años, que es el cherry. No sé, seguramente ustedes han visto que ha sido casi el producto que más se ha destacado a propósito de en la temporada de verano como producto de exportación. Si quieres, vamos a la siguiente. El proyecto Puerto Exterior es un proyecto que viene ya de larga data, es un proyecto que se viene trabajando a partir de la toma de decisión de que el futuro desarrollo portuario de gran escala que tenía que hacerse en la macrozona central se hiciera en el puerto de San Antonio. Se viene trabajando ya desde el año 2013 en un conjunto de estudios. Ahí hay una imagen objetivo del puerto exterior que se ubica en la zona sur del actual recinto portuario de San Antonio. Es un puerto que está estimado para una movilización de 6 millones de TEUs cuando esté completamente construido. Su desarrollo va a ser gradual, 6 millones de TEUs para ponerlo también en toneladas, para que sea más fácil entender, algo más de 60 millones de toneladas. Va a ser un puerto dedicado, especializado en carga contenerizada. Va a ser un puerto semiautomático, como se está planteando, un puerto fundamentalmente, ¿no es cierto?, que tiene que tener un compromiso muy fuerte con la descarbonización, y por tanto va a ser un puerto que apuntamos que sea 100% eléctrico, como parece serlo, y obviamente alimentado por energías renovables. Ahí tenemos las dimensiones. Insisto, son lo que hemos llamado sitios mar y sitios tierra, que ahí se aprecian, y que se pretende hacer gradualmente por 4 etapas, cada uno de, comillas, 1,5 millones de toneladas de TEUs que se van a ir agregando al sistema. El resto se van a ir agregando en la medida que vaya siendo necesario de acuerdo a la proyección de la carga. De acuerdo a todos los estudios de demanda que han sido encabezados obviamente por el Ministerio de Transportes, que es la autoridad política de este sector, lo cierto es que nosotros estimamos que hacia la segunda mitad de la próxima década es fundamental que Puerto Exterior esté funcionando. De hecho, el horizonte nuestro para ya empezar a operar, no a ser construido, es hacia el segundo semestre del año 2036. Ese es el horizonte con que se está trabajando y estamos dando todos los pasos para que ello ocurra así. La principal obra, obviamente, es hacer un molo de abrigo nuevo, que ustedes lo ven ahí, que es prácticamente 4 kilómetros de extensión. Es una cosa muy importante, significa un rompeolas de que va a considerar 16 millones de metros de cúbicos de roca, que son varios cerros Santa Lucía, ya que estamos relativamente cerca de aquí, un dragado de 16 millones de metros cúbicos, pero aquí hay una noticia muy buena, porque el dragado es un tema muy delicado, significa remover el fondo marino, y eso puede tener afectación, ¿no es cierto?, en todo lo que es el ecosistema marítimo. Pero aquí lo bueno es que todo ese dragado se va a utilizar para hacer la base de donde va a estar asentado los futuros frentes de atraque en el terminal mar. Entonces aquí también tecnológicamente se tomó una decisión, creo, muy inteligente, porque si no habría que haber visto cómo disponer de todo ese dragado. Y obviamente después la coraza propiamente, ¿no es cierto?, que es lo que uno observa, que está asentado sobre roca, una coraza de bloques de hormigón de hasta 80 toneladas. ¿Por qué mostramos esto? Porque esto es una obra muy compleja y que va a significar también un desplazamiento de material para llevar al puerto, particularmente las rocas, que es uno de los temas más delicados que, diría yo, tiene el proyecto durante la etapa de construcción desde el punto de vista ambiental. Aprovecho inmediatamente de abordar, presidente, un tema, porque ya que la foto está muy buena, o un dibujo, pero atrás usted ve estas dos lagunas, ¿no es cierto?, estos dos puntos verdes, que son lo que se ha denominado las lagunas Yoyo Ojos de Mar, que fue un tema que en algún minuto se había tomado una decisión en orden de ver cómo utilizar esa área para la expansión portuaria, pero ya el año pasado se alcanzó una conciliación que fue sancionado por el segundo tribunal ambiental, y finalmente las lagunas de Yoyeo, que se denominan ojos de mar, van a ser conservadas, y de hecho la semana antepasada se publicó en el Diario Oficial ya el polígono que va a tener que resguardar, y esto implica no solamente que van a ser intocadas, sino que además la resolución y la conciliación implica crear toda una institucionalidad para gobernar, para preservar, cuidar y desarrollar esa área. Y eso incluso, tenemos que hacerlo con la municipalidad, con las instituciones ambientales y con organizaciones sociales y comunitarias, y todo eso va a contar con el financiamiento, porque te la pregunta, bueno, ¿y esto cómo se financia? El puerto de San Antonio va a tener la obligación de
llevar adelante las acciones, ¿no es cierto?, que decía esa gobernanza desde el punto de vista de la preservación y el cuidado, que diría que eran unos temas más complejos, ¿no es cierto?, de abordar para el proyecto. Yendo ya al ámbito propiamente portuario, esto va a permitir, obviamente, presidente, que aquí lleguen las naves de mayor tamaño que hoy día es existente, lo que se llama las triple XE, no tiene que ver con películas, por si acaso, y va a permitir, ¿no es cierto?, contar con 8 sitios de atraque, ¿no es cierto?, cuando esté completamente desarrollado. Si quiere, vamos a la siguiente para... Desde el punto de vista del cronograma, bueno, como decía, esto es parte del año ya 2013, cuando se toma la decisión. Los distintos gobiernos han cada uno hecho su parte en términos de avanzar en los estudios, los desarrollos que son necesarios para que un proyecto de esta envergadura salga adelante. Este es un proyecto, si nosotros seguimos al buen ritmo en que vamos y logramos llamar a licitación los primeros contratos el segundo semestre del próximo año, debería poder estar construida la parte del área común, molo y las áreas de acceso por ahí por el 2032 y ahí permitir que recién entre un concesionario, porque de acuerdo a la ley 19.542 de modernización del sector portuario estatal, así se denomina, las inversiones en frentes de atraque deben ser hechas a través de concesiones portuarias. Pero obviamente, mediante una concesión portuaria, por los montos que involucra, solo las obras comunes tienen un costo de 1.500 millones de dólares, es imposible que a través de una concesión portuaria se pueda amortizar. Por tanto, el financiamiento de la obra común de los 1.500 va a ser un financiamiento público, es la empresa portuaria San Antonio la que va a tener que tomar los créditos para servir ese préstamo, que obviamente se va a servir en un largo plazo, y luego nosotros esperamos que el 2032 ya adjudicar el contrato, que esté adjudicado, no creo que esté yo allí para el 2032, pero que tendrá que ser adjudicado el contrato, cosa que entre el 2032 y 2033 empiece ya propiamente el desarrollo del primer frente de atraque, de 800 metros aproximadamente, con lo cual, 900 metros en realidad, y con lo cual esperamos, como le digo, que esto esté listo hacia el año 2036. Nosotros actualmente nos encontramos, diría, en tres fases muy claves. Por un lado, la tramitación ambiental, ¿no es cierto? Lo que dice el estudio de impacto ambiental fue ingresado en el año 2018. Hoy día estamos trabajando en la segunda, en la adenda complementaria a la primera adenda, para efectos de resolver un conjunto de observaciones técnicas, de consultas. Más de 3.000, ¿no? ¿Ah? Más de 3.000. Alrededor de 3.000, efectivamente, 2.968, si el número no sé, pero ahí está. Pero la verdad, presidente, es que si usted agrupa las consultas, son bastante menos. Y si usted también va a mirar quiénes hicieron las consultas, la verdad que no son muchas personas. Como siempre, estos proyectos hay organizaciones, personas que se interesan más y son aquellas que tienen la capacidad, el tiempo, ¿no es cierto?, los recursos para poder mirar el proyecto y darse, porque sin duda para quienes lo hacen hay que tomar tiempo para hacer estas consultas. Pero nosotros creemos que las consultas principales, si uno las lleva a las más relevantes, son bastante menores a las 3.000 que se señalan como el número. Estamos trabajando en ello. Nosotros hoy día estamos desarrollando más de 55 estudios técnicos y está llevando adelante con el mayor esfuerzo posible todos los trabajos que tenemos que hacer. Nosotros hemos reforzado el equipo inicial durante este año 2024, todo el equipo inicial que está trabajando desde hace muchos años, ¿no es cierto?, acompañando en el estudio. Como usted cuando presentó a los gerentes, habló de un gerente de asuntos públicos, pero ya no solamente, sino que de sostenibilidad también estamos reforzando la visión, el compromiso, los recursos de la compañía, que es una compañía pública del Estado, con el tema medioambiental. Porque Puerto Exterior, sin duda, es un proyecto extraordinario, de gran envergadura, de gran complejidad y exige recursos adicionales, pero nosotros tenemos que tener una política de sustentabilidad permanente, no solamente porque estemos con el puerto exterior. De hecho, hoy día el puerto presenta una serie de elementos que tienen que ser mejorados y estamos trabajando en ellos desde el punto de vista de los impactos ambientales. Fundamentalmente, ustedes bien lo saben, por el flujo, ¿no es cierto?, de vehículos, de camiones de gran tamaño en la zona urbana. Estamos haciendo trabajo, le cuento que ya está operando lo que nosotros hemos denominado un regulador de frecuencia, que en la parte alta de San Antonio, cuando uno va por la ruta 78 para ir hacia el puerto, hay una, usted la deben ubicar, una punta de diamante, cuando uno tiene la bajada antigua al puerto, o sea, a la ciudad propiamente de San Antonio, cuando uno termina ahí en ese hermoso casino que hay ahí al final del camino, y por la mano izquierda usted baja hacia el puerto. En esa punta... ¿Usted se refiere al edificio grande ese que tapa la que vista. tapa la vista al mar cuando uno baja? A eso le llamaba un hermoso, porque la verdad no es nada más lindo que uno le tape en el mar con un muro entre celeste y blanco, ¿no? Es muy lindo.
Bueno, por la izquierda, ¿no es cierto?, usted baja y ahí hay una punta de diamante donde va a haber un regulador de frecuencia que va a permitir que los camiones que van a sacar carga de exportación no tengan que bajar al puerto. Eso va a ser, es inversión completa de la empresa portuaria de San Antonio, va a ser de uso gratuito y va a tener instalaciones también para los choferes, donde hay un casino, lugar para poder estar, duchas, sanitarios. Es decir, la idea, y con tecnología vamos a permitir, ¿no es cierto?, de que los camiones no bajen cuando no sea necesario, no estén estacionados impactando las áreas cercanas al puerto. Así que se lo cuento porque esto es muy importante. Es decir, los temas ambientales son fuertes desde el punto de vista de lo que va a ser puerto exterior, pero también hoy día nosotros tenemos que abordar todo lo que significa la operación portuaria actual. Hoy día, ¿en qué estamos también? Levantando financiamiento, presidente. No es fácil salir a conseguir 1.500 millones de dólares. Y por otro lado, trabajando también en lo que son propiamente la licitación, porque usted sabe que esto hay que prepararlo con tiempo, y aquí hay una buena noticia, que en el mes de abril nosotros publicamos tanto a nivel nacional e internacional lo que llamamos un llamado a manifestación de interés en la construcción de las obras mayores. Eso ya se hizo. De hecho, estuvo el 23 el propio ministro Muñoz en Madrid presentando y teniendo una reunión con un conjunto de empresas que son las especializadas en este tipo de infraestructura. Yo el día anterior, yo me quedé en Santiago yendo a una exposición a la Cámara Chilena de la Construcción. No tuve la suerte que tuvo el gerente de ir a Madrid, pero bueno, así es la vida. Y así que hemos logrado, ¿no es cierto?, ya convocar a la industria especializada. Más de, creo que 58, 59 empresas se contactaron, y nosotros durante el mes de junio ya vamos a tener un primer listado de empresas con capacidad de construcción. Y en esto es bien técnico, pero usted seguramente va a tener que considerar un consorcio de empresas, porque aquí hay obras mayores, como son propiamente el molo abrigo, pero también hay que dragar. Y ahí nosotros estamos tomando decisiones cuántos contratos vamos a llamar, pero seguramente va a haber uno para las obras mayores, y posiblemente otros contratos un poco más accesibles posiblemente a los contratistas nacionales, ¿no es cierto?, para las obras complementarias o habilitantes, dado los temas de especialidad. Eso, y la tramitación ambiental, vamos muy rápidamente con eso. Como le decía, bueno, aquí está la línea de tiempo. Se inició con un análisis de alternativas, ¿no es cierto?, dónde localizar el puerto, que Yolanda Longo toma, se estudió, luego las condicionantes que tenía que tener y luego la decisión y por qué se optó por el puerto de San Antonio. Sigamos para no... Luego, ahí tenemos también la línea de tiempo desde el punto de vista de la tramitación ambiental. Fue un estudio complejo que se presentó el año 2020 y ya el año 2021, ¿no es cierto?, se emitió el primer informe consolidado, ¿no es cierto?, con las observaciones al proyecto, y nosotros estamos trabajando se presentó una primera adenda. Luego también esa primera adenda se emitió el informe consolidado respecto de observaciones, ¿no es cierto?, a los estudios ambientales, y hoy día estamos trabajando en la adenda complementaria que debemos presentar el 31 de diciembre de este año. Se corrió simplemente por razones administrativas, creo que ustedes lo saben, se corrió 15 días producto de los lamentables hechos de Valparaíso. Entonces la fecha administrativa es el 15 de enero, porque se corrió 10 días hábiles, pero nosotros seguimos diciendo el 31 de diciembre de este año es la fecha para nosotros poder presentar. En cuanto a esto, no sé si hay alguna más. Sí. Bueno, aquí está un poco el detalle, las consultas de la ciudadanía, las consultas que hicieron los servicios. Este proyecto, presidente, es un proyecto complejo, extraordinario. En Chile se han llevado adelante proyectos muy complejos en el sector minero, en el sector eléctrico. Nuestro gerente general proviene justamente del sector eléctrico, lo conoce bien. Pero se sale un poco del marco en algunos ámbitos, por tanto, ha concitado el interés de mucha gente, de muchas organizaciones, y nosotros, la verdad que estamos trabajando muy en conjunto con la comunidad. Desde el punto de vista de la tramitación ambiental, creemos que se han ido llevando las cosas bien, pero siempre se está en esto, usted partió diciéndolo, presidente, en los recursos disponibles. Estamos hablando de los recursos técnicos, humanos, profesionales, que eso siempre es una limitación. Yo no me corresponde a mí hablar por el Servicio de Evaluación Ambiental, está la directora y está la ministra de Medio Ambiente, pero siempre, tal vez uno de los puntos que, si usted pregunta cuáles son los elementos críticos, siempre es poder contar con los profesionales y con los recursos suficientes para que se pueda andar más rápido. Esto desde nosotros, los titulares. Vengo yo a una reunión con el director general de concesiones, que hace una hora atrás, porque tenemos que, el proyecto, usted sabe, juega con la Ruta 78, la Ruta 66, y estamos trabajando, y siempre el tema es, me faltan profesionales, pero bueno, tenemos que trabajar en eso, pero eso muchas veces se suple con compromiso, con buena voluntad y con buena coordinación. Nosotros mantenemos reuniones periódicas con el
Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso. De hecho, estuve reunido con su directora el miércoles pasado, y no, por favor, y no en la idea de hacer lobby, sino que por el contrario, tratar de coordinarnos de la mejor manera, de manera a asegurar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, y hemos encontrado de parte de la Dirección Nacional del Servicio de Evaluación Ambiental y la Dirección Regional la mejor de las disposiciones. Así que en eso, que quiero decir, no observamos hoy día problemas en relación ni con las voluntades ni los compromisos. Los problemas podrían estar, insisto, más allá en cuestiones que tienen que ver con los recursos, las capacidades institucionales, y que tienen que ver esencialmente con el recurso humano desde mi punto de vista. Si usted me pregunta qué problemas hemos tenido, fíjese que aquí hay un tema bien de detalle, pero usted sabe, yo soy abogado y lo hemos conversado, que en el caso particularmente nuestro, para la etapa de construcción, nosotros necesitamos vamos a tener que extraer roca desde unas canteras que se ubican a unos 5 kilómetros del borde costero, en la parte alta, un sector que se llama San Juan. Vamos a tener que hacer un camino especial para llevar esa roca, para no pasar por los caminos, ¿no es cierto?, por los caminos públicos, porque eso sería una locura, el impacto sería enorme. Se están haciendo los estudios de impacto ambiental. Ya contamos con acuerdos con uno de los dueños de los predios para poder, ¿no es cierto?, proveer de roca. Estamos también conversando con los dueños de los predios por donde va a pasar el camino. En general, bien. Pero ¿con qué problema nos hemos encontrado? Que en algunos casos, desde el punto de vista técnico, hay que hacer mediciones de situaciones de biodiversidad o de terreno, que tiene que ver con aspectos ambientales, me refiero, no geológicos, para poder entregar esos antecedentes en los estudios técnicos. Y fíjese que si yo tengo que hacer un estudio específico de un área, que es de un privado, y ese privado no me permite acceder a su terreno, no podemos hacerlo. Lo digo porque nos hemos encontrado con una situación tal vez de las más complejas, y es que teníamos que hacer una medición en una zona donde el privado se ha negado terminantemente, y él tiene el derecho a hacerlo. Le hemos ofrecido compensación, en el buen sentido, me refiero, porque claro, es una molestia entrar a un predio de una semana y estar haciendo mediciones, pero esta persona, por alguna razón específica, no se siente motivada o no tiene la voluntad de hacerlo. Y nosotros, claro, hemos conversado con el Servicio de Evaluación Ambiental, y estamos, como es una zona amplia, somos capaces de hacer los estudios técnicos y que sean válidos, ¿no es cierto?, en las áreas circundantes. Pero si usted tuviera que hacer, y a eso se lo digo, insisto, como abogado, si usted tiene que hacer algo en este punto, y ese punto no es de público acceso, usted tiene un problema con eso. Y eso me preocupa, porque cuando llegué allí, yo soy abogado, pero no soy experto en temas ambientales, yo me dedico a los temas de infraestructura, pero cuando llego y digo, ¿pero cómo no vamos a poder tener acceso? No, el señor se niega. Fui a hablar con el señor, fuimos a hablar varias veces, y el señor tiene porque no estima porque además no tiene, es su voluntad, punto, es su decisión. Se lo señalo porque son cuestiones que a lo mejor hay que revisar. Cuando el Estado, por ejemplo, quiere desarrollar una obra pública, ¿no es cierto?, y va a tocar un predio privado, lo puede declarar de utilidad pública y expropiarlo eventualmente si es necesario para un bien. Pero, por ejemplo, para este tipo de cuestiones no está considerado en la legislación. Me puedo equivocar, ministro, me puedo equivocar, pero creo que es así. Entonces, solo lo digo porque a veces son pequeños detalles, pero esto nos ha tenido detenido durante casi un año, tratando de llegar a un acuerdo. Afortunadamente, los estudios técnicos del sector van a permitir que, haciéndolos en el predio de al lado, ¿no es cierto?, y por extensión y por asimilación, van a ser válidos. Pero vuelvo a decir que ese es un punto con el que no hemos encontrado. Ahí está justamente lo del modificación del trazado que conecta las canteras, la reubicación y el plan y el otro gran punto, ¿no es cierto?, que no tenemos, por si acaso, no es que aquí solamente estoy informando, aquí se está trabajando muy bien, producto de la declaración de humedales urbanos de las lagunas de Llolleo, hubo que hacer un replanteamiento de los accesos a Puerto Exterior, tanto para la etapa de construcción como para los accesos definitivos. Y esto inicialmente, si bien significaba tocar una parte de una tradicional población de San Antonio, que ustedes deben conocer, denominada Juanas P., porque es muy tradicional, que está pegada al puerto, esta zona va a significar hoy día hacer un asentamiento completo de esa comunidad. Estamos trabajando con ellos, estamos trabajando en buenos términos, pero creo que es importante informar, porque si usted pregunta cuáles son los aspectos ambientales más fuertes, ¿no es cierto?, del proyecto, lo que decíamos, lo de la laguna de Llolleo, hoy día eso va a significar reasentamiento de la comunidad de Juanas P., insisto, se está trabajando y hay una metodología y eso está avanzando bien, y el otro, el impacto que va a tener durante la construcción
el movimiento de rocas, ¿no es cierto?, que son los 3 puntos principales. Nosotros hasta ahora sostenemos una muy buena relación con el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso. Insisto, estamos trabajando de la mejor manera y los problemas a que nos vemos sometidos hoy día son efectivamente aquellos naturales a un proyecto de este tipo y que concita, ¿no es cierto?, como todo proyecto de este tipo y todo proyecto público, desde adhesiones por una parte y otros que obviamente no lo ven tan positivamente y tienen obviamente el legítimo derecho a hacer sus observaciones. Y entre las medidas principales de compensación y mitigación, aquí hay cosas, por ejemplo, que son muy importantes para nosotros, que es la resignificación de sitios históricos. El molo, por ejemplo, de Abrigo, va a ser bien importante, presidente, porque siempre se habla que los puertos están cerrados, ¿no es cierto?, a la comunidad, a la ciudadanía. Bueno, aquí la idea es que el molo de Abrigo, particularmente la parte que va perpendicular al mar, eso va a ser un paseo costero, con todas las seguridades que eso tiene, por favor. Y fíjese que eso creo que es bien importante, manera de no cerrar esa zona, y por otro lado todos sabemos que actividades como la actividad portuaria son interesantes de visualizar, de ver, ¿no es cierto? Y esto va a ser algo muy interesante. Otro de los temas importantes va a ser todo lo que significa con el impacto que va a haber, ¿no es cierto?, evidentemente en la zona del estero del Sauce, en la desembocadura del río Maipo hacia el Pacífico, y allí también hay un proyecto significa una intervención importante para mejorar esas condiciones y generar un área que pueda ser de desarrollo medioambiental, pero también de esparcimiento, turístico y también comercial para quienes hoy día laboran en esa zona. Luego tenemos lo que se llama la renovación del Parque de Deporte y Recreación, que todos en San Antonio le denominan Parque DIR, la verdad nadie dice de Deporte y Recreación, que también eso significa un mejoramiento, cambio, allí está el detalle, pero obviamente esta presentación queda acá, así que el detalle de la intervención del Parque DIR. Y por último, creo el cuarto, ¿sí?, está lo que significa, esto es muy importante, presidente, porque aquí sí hay una afectación, o sea, no que en lo otro no haya afectaciones, pero aquí hay una afectación económica a la pesca artesanal, y aquí se está trabajando ya de largo tiempo con un conjunto de organizaciones de pescadores. Le diría que estamos prácticamente cercanos al 85-90% de los pescadores artesanales. Estamos en una mesa de conversaciones ya por muchos meses, mucho antes de que yo llegara, por favor, no estoy hablando que esto haya partido conmigo, y también con la concurrencia de Senapesca, con la serie de Economía, y estamos llegando a acuerdos muy importantes que van a permitir que el desarrollo de Puerto Exterior no signifique una afectación que afecte económicamente y deje sin trabajo, sin sustento a los pescadores artesanales. Entonces eso también creemos que es algo que es muy importante de resaltar, porque hay una afectación específica. Y lo último, creo que ahí te cerramos. Bueno, yo lo que hemos hecho lo del humedal, porque la verdad me adelanté por la foto. Dale la siguiente, por favor. Y bueno, los próximos pasos son el ingreso de la adenda complementaria, ahora al 31 de diciembre. Esperamos durante el año 2025 tener la resolución de calificación ambiental, haberla obtenido, y el segundo semestre de este año llamar a licitación ya de las obras mayores. E iniciar construcción año 2026-2027 de las primeras obras. Eso es, presidente. Muchas gracias. Vamos a pasar a Valparaíso y luego hacemos las preguntas correspondientes. Ojalá la concentración también, aparte de la exposición del proyecto, sería también útil en cuáles son los requerimientos de las empresas portuarias respecto al sistema de evaluación, porque esta es la oportunidad justamente de poder hacerla. Adelante, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera, así como mi colega Adedrapo, por su intermedio saludar al senador Allende, al senador Provence y al senador Lagos, a la ministra y, desde luego, a la directora del Sistema de Evaluación Ambiental, del Servicio, perdón. Nosotros también hemos preparado una pequeña presentación, es más pequeña que la de mi amigo, y efectivamente nos queremos concentrar en los temas más bien ambientales y darle algunas pinceladas generales sobre lo que ha sido el proyecto. Nosotros nos vamos a centrar en estos temas que están señalados aquí. Y una de las cosas en las que queremos hacer énfasis es en la historia de lo que ha sido la tramitación ambiental en Valparaíso. Como vamos a ver más adelante, esta ha sido extremadamente prolongada, y lo que más nos preocupa es que en la etapa en que estamos ahora, los nuevos proyectos que hemos diseñado en base a un diálogo ciudadano
se extiendan de la misma manera que se han extendido la primera parte de estos proyectos. Llevamos casi 10 años en este proceso y si la próxima etapa se demora 10 años vamos a tener serios problemas con la renovación de la concesión del Puerto de Valparaíso. Adelante. Le voy a pedir a nuestro gerente general que, como ha participado de estos 14 años en que ha estado en la empresa, que él explique con más detalle algunos de los elementos de lo que ha sido este proceso en los últimos 10 años. Gracias, presidente. Bien, buenas tardes a todos. No voy a repetir los vocativos. Básicamente lo que busca esta lámina es exponer un poquito la historia y el momento en el que nos encontramos hoy. Ahí está reflejado, en términos resumidos, los primeros 4 años y un mes, que fue el tiempo que le tomó al concesionario del terminal número 2 de Puerto Valparaíso, terminal Cerros de Valparaíso, desarrollar y tramitar el estudio de impacto ambiental del proyecto original denominado Terminal 2. Luego, ese concesionario toma la decisión de salir de la concesión, una concesión que en lo portuario puede ser hasta por 30 años, nosotros por ley no podemos hacer concesiones más extensas que eso, y hasta ese momento la definición de las empresas portuarias y lo que hacía Chile era transferir el riesgo de diseño, de tramitación, construcción y operación, y por supuesto el riesgo comercial, a los concesionarios. Y por lo tanto ese concesionario que se adjudica una concesión en base a una licitación pública internacional, desarrolla el proyecto e inicia el trámite ambiental. Pero transcurridos casi 8 años del inicio de la concesión y del trámite, todavía estábamos enfrentando lo que allí está marcado como primero una instancia en el Comité Ministro, recurren a la resolución de calificación ambiental del proyecto que se obtuvo en octubre del 2018 y en forma posterior a eso, Tribunal Ambiental. Por lo tanto, nosotros, sabiendo la complejidad, habíamos incorporado en el contrato de concesión una cláusula de salida. Cláusula que el concesionario utiliza y también habíamos regulado la necesidad de que en el evento de que esa concesión concluyera sin construir el proyecto, la titularidad y todos los estudios asociados a ese proyecto se transferían a la empresa portuaria de Valparaíso, que fue lo que ocurrió. Como dice el presidente, hoy día nosotros, justamente a partir del fallo del Tribunal Ambiental y el posterior fallo de la Corte Suprema, el proyecto original se encuentra retrotraído a una Ixara que observó 2 aspectos. Observó primero una dimensión que es la dimensión paisaje respecto de cómo este proyecto, que se desarrolla por supuesto en la bahía de Valparaíso, en el lugar donde tenemos las aguas abrigadas, que es el principal activo del puerto para desarrollar un puerto, observa la componente de paisaje en torno a cómo una actividad que lo que hace es apilar carga en altura puede afectar las otras vocaciones, las otras dimensiones de Valparaíso. Y la segunda dimensión que nos obliga a reanalizar es una dimensión vinculada a medio humano. Recién escuchaba lo de Puerto San Antonio, que es algo que Valparaíso también ha vivido, en relación a un grupo, que en este caso son pescadores de un recinto que se denomina Ex Caleta Sudamericana, que antes del inicio del proyecto y de entrar este privado a ejecutar ese desarrollo, la empresa portuaria de Valparaíso desarrolló un proceso muy extenso antes del año 2013 de conversación y compensó a esos pescadores que salieron de Valparaíso y se relocalizaron por mutuo propio en diversos puntos, principalmente efectivamente en Caleta del Manzano de Quintero. Pero lo que hace el Tribunal Ambiental nos dice, vuelva a mirar esa dimensión que no fue abordada en el trámite ambiental, porque cuando se inicia el trámite los pescadores ya habían salido, fue una definición consciente, pero hoy día la estamos volviendo a analizar. Entonces, lo que vamos a relatar ahora y a lo que me voy a referir es cómo a partir justamente de que se va un concesionario, que la empresa portuaria queda con un proyecto, de que en Valparaíso ha habido, con la titularidad del proyecto, que en Valparaíso existía una discusión en torno al proceso de ampliación portuaria, yo diría de más de 10 años, porque es anterior a esto también, cómo nosotros nos hemos visto obligados, a partir de esas experiencias, a repensar nuestro proceso y a reemprenderlo. Básicamente, y algo ya me he referido a esto, nosotros con la salida del concesionario teníamos que definir, a partir de una nueva concesión, cómo volver a adjudicar ese activo, que en este caso es un terminal, un frente de atraque, se llama Terminal 2 de Valparaíso, que no lo puede operar la empresa portuaria, y por lo tanto nosotros lo que hicimos allí fue
una consulta al Tribunal de Defensa Libre de Competencia, que es la instancia a la cual también estamos obligados antes de entregar una concesión, que regula los términos de esas concesiones, y la denominamos una concesión de transición, una concesión corta que al concesionario solo le permitiera entrar a operar esa infraestructura y que por ese periodo de tiempo nosotros ganáramos el espacio suficiente para redefinir el proyecto de ampliación portuaria. Esa es una concesión que se adjudicó, que hoy día está operativa y que entre medio de eso nosotros hemos ido trabajando a partir de redefinir no solamente el cómo rediseñar una concesión portuaria, donde nosotros como empresa portuaria asumimos la titularidad del proyecto, o sea, lo vamos a redefinir, la tramitación de todos los permisos que corresponda y en función de ello entregar al privado un proyecto definido con sus trámites y a partir de ello el privado que asume construcción, operación y mantenimiento. Esa fue nuestra redefinición. Y el otro elemento era la necesidad de conversar de otra manera con la ciudad de Valparaíso, entendiendo que la ciudad de Valparaíso es amplia, que tiene actores institucionales y que también tiene actores ciudadanos, por supuesto, con todo lo que eso significa hacerlo antes de enfrentar cualquier tramitación ambiental, y para eso nosotros implantamos primero bastante solos como empresa portuaria y después se fueron sumando, a partir de la fuerza que fue tomando ese proceso, los diversos actores institucionales y ciudadanos, porque fue un proceso que emprendimos en pandemia, bien complicado, pero que fue muy valioso para nosotros. ¿Y qué es lo que recogimos de ese proceso? Primero, una cuestión que es muy importante: Valparaíso quiere seguir siendo puerto y necesita seguir siendo puerto porque es uno de los motores de desarrollo importantes de la ciudad, pero también reconocer que no es el único, que así como el puerto ha crecido, también la ciudad ha crecido en sus vocaciones, y hoy día tenemos un Valparaíso que si bien es puerto, también es turismo, es patrimonio, es universidad, etcétera, y el hallazgo es que todos cabemos. Eso es bien importante y me voy a referir a eso. En segundo lugar, que Valparaíso, para seguir siendo puerto, necesita, en función de cómo se está reconfigurando el escenario de carga en la región, me refiero al proyecto del puerto exterior, que va a desarrollar infraestructura que es bastante grande y por lo tanto operadores de terminales que tienen 3 millones de TEUs cada uno de capacidad, y hoy día tenemos operadores de 1 millón, Valparaíso necesita una escala distinta para seguir compitiendo y por tanto requiere duplicar sus capacidades. Valparaíso hoy día en sus terminales actuales tiene una capacidad de 1 millón de TEUs, 1 millón de contenedores, y requiere pasar más o menos a 2 millones de contenedores. Entiendan que San Antonio va a tener 2 terminales, terminal mar, terminal tierra, cuando se construye el puerto exterior, cada uno de 3 millones de capacidad. Y en un escenario de competencia, donde la competencia se da en la macrozona central, en este mercado de carga contenerizada principalmente, que sirve a la zona central del país, Valparaíso, si quiere seguir siendo un actor, tiene que reconfigurarse. Y tiene que hacerlo en un activo que yo ya lo he mencionado, que son las aguas abrigadas. No podemos ir a construir puerto en cualquier lado. La obra de abrigo que existe en Valparaíso es una obra majestuosa que se desarrolló y que le permitió a esta ciudad y al puerto en particular desarrollar capacidades muy importantes. Entonces necesitamos reconfigurar el proyecto. Tercero, y ahí nos abrimos a algo que es bien relevante, Valparaíso tiene un activo también a través del turismo y del patrimonio, donde una parte importante se desarrolla en el mercado de cruceros. Entonces este puerto también puede pensar en cómo reconfigurar su concesión, acogiendo de otra manera el mercado de los cruceros, y les voy a comentar cómo. Entonces, a partir de esos elementos, rediseñar nuestro proyecto portuario, cumpliendo estos elementos. Y el último hallazgo, que fue muy importante en el proceso de diálogo, la conversación en Valparaíso había estado centrada en los 2 kilómetros, 2,5 kilómetros de borde costero que administra la empresa portuaria como recinto portuario. Pero Valparaíso tiene 11 kilómetros de borde costero urbano y, por lo tanto, nosotros también, como empresa portuaria, podemos contribuir a ese diseño. No a la construcción, por supuesto, no podríamos, pero sí a un diseño que le dé cabida y le dé potencia a todas las vocaciones de la ciudad en este borde costero amplio. Por lo tanto, en base a esos parámetros y al primer proceso de diálogo, seguimos conversando y eso nos permitió una cuestión que es bien importante para nosotros, que fue, primero, suscribir un acuerdo con los actores, como les dije, institucionales, alcalde de Valparaíso, gobernador de Valparaíso, pero también con los actores ciudadanos. Y esos actores ciudadanos representando todas las vocaciones de la ciudad, las 5 universidades tradicionales de Valparaíso, los institutos técnicos, los gremios de transporte, portuarios, los gremios de comercio, mayoristas y minoristas de la ciudad, las organizaciones ciudadanas, Unión Comunal de Juntas de Vecinos y otros. A esa fecha, que fue el 23 de octubre del año pasado, lo firmaron cerca de
con los senadores de la región, los parlamentarios de la región, perdón, tienen toda la razón, porque fuimos conversando mucho, disculpe, tiene toda la razón, y es un acuerdo que nosotros denominamos como muy transversal. A esa fecha lo firmaron cerca de 35 personas representando a diversas instituciones, al día de hoy más de 70 organizaciones, y es una cosa viva. Por supuesto, presidente. Hay algo que yo quiero relevar sobre el Acuerdo de Valparaíso y la relación con el proyecto. Este proceso de diálogo ciudadano y la conversación con estos 30 y tantos actores que inicialmente firmaron el Acuerdo por Valparaíso nos llevó a reconfigurar el proyecto. O sea, la gran gracia de toda esta conversación es que en base a los criterios esos que enunció Franco anteriormente, y la conversación con la gente, nosotros lo primero que se decidió era que el terminal Costanera no podía tener 800 metros de largo y acumular 6 pisos de contenedores frente al espacio patrimonial. Entonces, la primera decisión es, mire, esto no puede ser más de la mitad de lo que teníamos considerado. Eso planteaba un gran dilema. El dilema es, bueno, el otro criterio es que tenemos que duplicar la capacidad de movimiento de carga del puerto de Valparaíso para que pueda seguir siendo competitivo. Entonces, todo eso llevó a una discusión, a reiniciar la discusión en realidad sobre cómo diseñar un proyecto que cumpliera con esos criterios. Y ahí salimos con unas soluciones que les vamos a mostrar más adelante. Pero lo importante de esto es el hecho de que hubo este pimponeo, digamos, entre la ciudadanía y los técnicos del puerto. En el camino, además, en el proceso de evaluación ambiental anterior, se resolvió uno de los problemas más serios que también enfrentaba el puerto y al cual aludió Eduardo Vedrapo anteriormente, que es el problema de las canteras. Se necesita mucho material para poder construir, en el caso de ellos, desde luego, es mucho más grande que en Valparaíso, pero igual se necesita mucho material que tiene que ser trasladado. La gran gracia que tiene, bueno, la primera propuesta que se había hecho en el caso de Valparaíso era erradicar la extracción de roca en Laguna Verde. Pero eso significaba pasar por el centro de Laguna Verde y embarcarlo en un muelle que implicaba traficar diariamente por el centro de la ciudad. Y la gente de Laguna Verde se opuso, correctamente a mi juicio, y eventualmente se encontró otra cantera. Y la gran gracia es que gracias a lo que se hizo en la época del presidente Lagos, es que tenemos un acceso dedicado y exclusivo para el puerto de Valparaíso, lo que significa que nosotros podemos acceder ahora a una cantera y trasladar todo este material sin interferir con la ciudad. Entonces, eso también nos da una solución que facilita llegar a acuerdos porque en realidad no estamos interfiriendo con la vida cotidiana del puerto y de la ciudad. Eso. Entonces, el acuerdo por Valparaíso para nosotros significa haber dado un cambio, yo diría, significativo en lo que es la relación puerto-ciudad. Y a tal punto de que, desde luego, como ustedes saben, este modelo del Acuerdo por Valparaíso ha sido algo que ahora están pidiendo las ciudades puertos que se incorpore como parte de los procesos de expansión de otros puertos en Chile. Adelante. Gracias. Entonces, básicamente, esto nos permitió redefinir el proyecto con los parámetros que indica el presidente. Y acá voy a referirme muy brevemente al proyecto y voy a usar el mouse. Porque, ¿qué significa duplicar nuestras capacidades? Significa duplicar 3 capacidades. La primera, agregar más de 1 millón de contenedores de capacidad a la infraestructura actual y, por tanto, nuestra capacidad de transferencia en contenedores, que es el mundo principal de la zona central del país. La segunda, también duplicar nuestra capacidad en carga fraccionada. Es toda la carga general que no se mueve en contenedores. Fierro, cobre, fruta, mucha de esa carga, que es muy importante para esta zona, que demanda mucha mano de obra, requiere también tener infraestructura que es distinta. No es para mover, no son grúas para contenedores, son otros tipos de frentes de atraque, y Valparaíso hoy día lo hace principalmente en estos sitios, que son los que están acá, de esta infraestructura que es existente, que se llama Terminal 2. ¿Y por qué lo relevo? Porque a veces se nos olvida que la región transfiere eso. Hoy día por Valparaíso fluye, por ejemplo, el 80% del fierro de la industria de la construcción en Chile.
cuestiones que son bien relevantes. Y el tercer elemento a duplicar es la capacidad para atender naves de cruceros. Nosotros tenemos naves de cruceros que llegan en una estacionalidad marcada, en el verano principalmente, y esas naves hoy día se atienden en los mismos sitios de atraque de la carga. Y por lo tanto, el hacer convivir esos tres mundos era el gran desafío. El proyecto original que refiere Luis Eduardo era este que está simbolizado acá con línea punteada, el proyecto denominado Terminal 2, que fue discutido ambientalmente hasta la Corte Suprema, que fue retrotraído y que nosotros buscamos modificar, y lo que se denomina acá sitio costanera. ¿Retrotraído significa rechazado? No. La RCA, la Resolución de Calificación Ambiental, se obtuvo, fue discutida en Tribunal Ambiental y no se rechaza, sino que se cuestiona en dos aspectos, paisaje y medio humano en esta dimensión. Por ejemplo, cuestiones muy importantes, la cantera, como decía Luis Eduardo, está vigente y se mantiene. El punto de vertimiento del material de dragado. A este proyecto lo mandaron a votar a la Isobata 1000, o sea, muy lejos, cuidando justamente lo que hay que cuidar. Y los pecios, es decir, los elementos arqueológicos que están en la bahía que hay que cuidar. Todos esos otros elementos que no fueron discutidos se mantienen vigentes en esa RCA. Y hay una serie de otros elementos. Entonces, nosotros el desafío que tenemos es cómo modificar el proyecto, cómo responder a esa retrotracción, si es que existe la palabra, perdón, y nuestra respuesta va a ser, en este caso, el proyecto del sitio Costanera. Eso también nos obliga a otros elementos, a decir, bueno, ¿cuáles van a ser los elementos de integración urbana que va a tener este proyecto para administrarse y para construirse? Y ahí no lo voy a anunciar ahora, pero hay un trabajo muy de detalle que hemos hecho con el gobierno regional, con las organizaciones ciudadanas, con el municipio, de cuáles son los elementos de integración urbana. Me refiero a actividades en el borde costero que vamos a desarrollar, cómo darle continuidad al paseo que está hoy día construyéndose por el MIMBO en una alianza con la empresa portuaria en el sector Barón, y cómo esto se empieza a transformar en un continuo en estos 11 kilómetros de borde costero que vamos a estar definiendo. Entonces, la primera componente es el proyecto del sitio Costanera. Pero ¿cómo logramos nuestras capacidades de duplicación de lo que necesitamos? Con una infraestructura en el sector de San Mateo, explanada, no me refiero cuando hablo de explanada, espacio para almacenamiento de carga, ¿ya? Y eso nos va a obligar a trabajar, porque aquí existe una playa que se generó justamente con la obra de abrigo antigua, y tendremos que trabajar en cuál es la medida de compensación o mitigación de esa playa. Pero ¿por qué eso es viable? Porque en el proceso de diálogo, cuando nos decían, bueno, nosotros no queremos que usted intervenga esta parte central de la ciudad, usted podría irse a otros lugares como San Mateo, donde hay que hacerse cargo de lo que hay que hacerse cargo ambientalmente, pero acá está el farellón costero, acá la ciudad nace en un cerro y por lo tanto afectaciones de vista o de otros tipos son mucho menores, ¿ya? Por lo tanto, por eso nuestra definición es poder trabajar en el sector San Mateo. Un complemento que está acá, que denominamos extensión del sitio 3, que son crecer en 120 metros hacia el sector del Muelle Prat, sin rellenar la poza. La poza tiene una actividad turística importante a través de las lanchas y de todo lo que desarrollamos en ese sector, que también es recinto portuario, pero lo que nos permite es que tengamos realmente capacidad para estas dos naves y, por tanto, lograr algo que no tenemos hoy día, que es frente de atraque mayor. Y en tercer lugar, aparece esta infraestructura, que es el sitio de cruceros, que está justamente frente al espacio terminal de pasajeros, que es donde hoy día se reciben a las personas que vienen en las naves de turismo, construido para que las personas se muevan a pie hacia el terminal de pasajeros, y cuando no hay naves de crucero, y eso es lo que viabiliza este proyecto, atendamos acá carga fraccionada. Me refería a esa carga que no se apila, que es distinta, fierro, cobre, fruta, etcétera, y que es muy importante también para nosotros. Esos son los componentes que definen este nuevo proyecto de ampliación portuaria, que nacen de este proceso de diálogo y que hoy día van a reenfrentar, por supuesto, las tramitaciones que corresponden. ¿Y cómo las vamos a enfrentar? En dos paquetes de trámites. El primero, que ya está en curso, que es el denominado sitio Costanera, que es una resolución de calificación ambiental que existe, que se modifica a partir de este proceso que ya hemos vivido, y que aquí, si ustedes lo ven en la línea de tiempo, nosotros este mes de junio vamos a entrar, perdón, hice un clic que no debía, disculpen. Este mes de junio vamos a entrar con la respuesta a la Ixara a través de una adenda que
no solamente define la modificación de proyecto, sino que también da respuesta a las componentes urbanas, tiene una serie de medidas de integración urbana vinculadas a este proceso que les he comentado, y también define una respuesta a la componente medio humano en lo que son los pescadores de la ex caleta sudamericana. Y me voy a referir un poquito a ese punto porque nosotros, antes de iniciar el proyecto, la empresa portuaria pagó al mundo de la pesca una compensación de 6.500 millones de pesos de la época, año 2013. 2013, efectivamente, antes de iniciar el proyecto. ¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros lo que hicimos, y fue una conversación muy extensa con ellos, fue, en parte, adquirir la actividad proyectándola al futuro, pero entendiendo que ellos iban a continuar ejerciendo su rol de pesca. Y por eso, como planteaba el senador, ellos se trasladaron una gran parte a Caleta El Manzano, en el sector de Quintero, otra parte fue a Laguna Verde. Y hoy día lo que nosotros estamos haciendo en la respuesta es reflejar ese proceso y todo lo que se hizo, pero estamos reconociendo que ha habido un problema de convivencia entre los pescadores de Laguna Verde, del Manzano, de Quintero, y aquellos que llegaron desde Valparaíso. Y para eso estamos proponiendo algunos elementos. Pero también lo estamos haciendo coordinadamente con una conversación permanente que lleva el Estado, porque han habido conflictos en Quintero, en torno a dos elementos. Uno, la permanencia de los pescadores en Quintero por al menos 2 años más, hasta que la DOP concluya la construcción de una caleta que ha comprometido el Estado en el sector de Roca la Baja, en Valparaíso, para que estos pescadores vuelvan. Entonces, lo que se está analizando allí es de qué forma la empresa portuaria, justamente a partir del trámite ambiental, de alguna manera acotada, concurre a esa solución que es más bien de Estado. Ese es un primer trámite. Nosotros acá, en línea punteada, hemos reflejado algo que nos gustaría que no exista, que es justamente una nueva judicialización de ese proceso una nueva judicialización de ese proceso hasta instancias de Corte Suprema y que hace daño, bastante daño, porque además, y nos vamos a referir en la última lámina, puede ser recursiva e infinita. Entonces, nosotros creemos que la fuerza del proceso de diálogo que hemos llevado, de los acuerdos que hemos suscrito, ayuda gran parte a mitigar estos riesgos, pero por supuesto no los elimina. Entonces, el diálogo, a nuestro juicio, y es una convicción a la que hemos llegado, debe ser permanente. Y el segundo grupo de obras va a entrar a una etapa de tramitación ambiental particular. Y me refiero a las obras del muelle de crucero, el sector de San Mateo y la extensión del frente de atraque 123, que va a tener una temporalidad distinta. Pero si ustedes se fijan, en la línea de arriba, exprofeso hemos puesto hasta el año 2030. ¿Por qué? Porque el 1 de enero del año 2030 concluyen las concesiones actuales del Terminal 1 y Terminal 2 de Valparaíso, y por lo tanto hay que tener sentado en ese instante a un nuevo concesionario. La definición de Valparaíso es, en vez de tener 2 terminales, tener uno solo. Por tanto, tener un nuevo concesionario que asuma la operación, pero que también asuma la construcción del sitio Costanera, en lo que es pertinente. Muy importante para nosotros nosotros hemos denominado el RCA a firme, una resolución de calificación ambiental a firme, a esa fecha, pero probablemente la resolución de calificación ambiental del otro grupo de proyectos, si es que enfrenta judicializaciones posteriores, se va a pasar del año 2030. Y lo que hemos hecho nosotros es armar un contrato de concesión sui generis en ese sentido, en cuanto a que la obligación del privado es entrar y construir todo. Pero en el evento que la empresa portuaria no consiga la resolución de calificación ambiental de ese segundo paquete de obra, nosotros le cortamos la concesión no a 30 años, sino a 20 años, pero él no construye. ¿Y con qué nos quedamos? Con un déficit de capacidad para la zona central del país. Eso es bien delicado, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería nuestra expectativa? Que al momento de iniciar el proceso de licitación, que como allí está reflejado, va a iniciarse por ahí por el año 2028, nosotros tengamos todas las resoluciones de calificación ambiental a firme y haya mejores certidumbres, a efectos de que el privado cuando entre directamente a construir. Eso es un gran cambio desde el punto de vista de la estructuración de las concesiones, en este caso del ámbito portuario. Pero también creemos nosotros que de allí surgen, a partir justamente de la experiencia, la necesidad, y nosotros lo hemos reflejado en 3 componentes, de ojalá
buscar maneras de robustecer las facultades del Servicio de Evaluación Ambiental en términos de los filtros técnicos que tienen que ejecutarse al momento de recibir las observaciones, filtrando aquello que creemos puede ser filtrable. En segundo lugar, que la definición de las medidas ambientales y todo lo que hay detrás de ellas, como en el caso nuestro, que nacen de un proceso amplio de participación, ahora van a enfrentar la institucionalidad del Servicio de Evaluación Ambiental, donde nuevamente vamos a tener actores como el Consejo de Monumentos u otros que pueden cuestionar esas medidas desde otras miradas. Entonces a nosotros nos gustaría que esos elementos no cambien el origen ciudadano justamente que ha tenido todo este trabajo de 4 años que hemos ejecutado. Eso ya lo vivimos con el primer proceso. En segundo lugar, la importancia de la participación, yo creo que lo hemos conversado, nosotros pedimos algunas reuniones antes cuando estábamos ejecutando este proceso, para nosotros es una convicción y ha sido una herramienta que nos debería robustecer justamente la posibilidad. Pero eso no obsta que haya grupos interesados con visiones particulares de desarrollo de la ciudad, legítimas por supuesto, pero que finalmente instrumentalicen las resoluciones de calificación ambiental e impidan que proyectos, en este caso particular, lo que le ha pasado al Paraíso es sistemático, se desarrollen. Entonces nosotros creemos que ojalá fuera posible en un cambio normativo regular esos elementos para que no hayan judicializaciones, nosotros decimos recursivas e infinitas, que es un poco a lo que estamos enfrentados hoy. Esa es nuestra reflexión del proceso y no sé si el presidente quiere... Presidente. Sí, yo quisiera enfatizar un punto importante en esto. Yo pensaría en que hay 3 elementos centrales, digamos, del proceso actual a los cuales hay que buscar alguna solución. Uno es lo que tiene que ver con los criterios de admisibilidad. O sea, quiénes tienen derecho y hasta dónde o hasta cuándo tienen derecho a volver a presentar sus casos hasta llevarlos hasta la Corte Suprema. A nosotros, yo soy de la opinión que debería haber algún tipo de filtro que lo debería ejercer la autoridad ambiental, de forma tal de que una vez escuchados sus argumentos haya una decisión respecto de la validez de esos argumentos en el tiempo. Lo segundo es ponerle algún tipo de límite a la recursividad de este proceso, porque nosotros ya estuvimos hasta la Corte Suprema, pero podemos ir de nuevo hasta la Corte Suprema. Y cada uno de esos procesos también toma bastante tiempo. Entonces los proyectos se van retrasando. Entiendo, señora ministra, de que ustedes ya tienen considerado la eliminación del Comité de Ministros. Yo, en lo personal, soy partidario de que haya algún elemento político en la evaluación de los proyectos ambientales. El país tiene que poder decidir sobre base de criterios más allá de los ambientales, tomándolos en cuenta, desde luego, pero más allá de los ambientales, cuál es el proyecto de país que se está tratando de construir y por qué se están haciendo determinadas obras. Y en eso a mí me parece importante que haya una instancia política que tome ciertas decisiones. Pero esa instancia política tiene que ser más bien al inicio que hacia el final, y que esa decisión política sea permanente, o sea, que una vez que se tome no se pueda revertir. Y lo último tiene que ver entonces con el tema de la recursividad, hasta cuántas veces se puede volver en este proceso. Y ahí me parece que el sistema ambiental tiene que ser mucho más potente en el sentido de agrupar todas los distintos puntos de vista que están en juego. Franco aludía a monumentos nacionales, pero también hay arquitectos, hay urbanistas, hay otros intereses que alguien tiene que decir, mire, sí, son relevantes, pero son relevantes hasta aquí. Y porque si no, de otra manera, este proceso sigue ad infinitum. Y eso tiene un costo alto no solo para el proyecto, como ya pasó en que uno de los concesionarios se tuvo que retirar porque no le daba el plazo para rentabilizar el proyecto, pero sino también tiene un costo alto para el país. Entonces, eso también de alguna manera tiene que quedar incorporado en el diseño del sistema. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Justamente por la importancia
estratégica que tienen justamente los puertos, pensando básicamente que Chile es un país con vocación oceánica, donde tenemos más de 36 tratados de libre comercio con el 88% del PIB mundial, y donde efectivamente nuestra ventaja competitiva está fundamentalmente en ofrecer puertos de salida, particularmente el Cono Sur, y cuando estamos trabajando fundamentalmente ya en los corredores bioceánicos que van a quedar justamente habilitados durante esta administración, en la zona norte del país, pero también con el fortalecimiento del puerto terrestre de los Andes y finalmente con las salidas con los puertos de San Antonio y Valparaíso, y con la eventualidad también que estamos haciendo de empujar justamente los pasos a baja altura, tanto de Las Leñas, que van a potenciar el puerto de San Antonio, o también seguir fortaleciendo justamente el paso Cristo del Redentor. Entonces, acá estamos hablando justamente de proyectos que son estratégicos y donde, ministra y directora, las dificultades que hemos tenido hasta ahora dicen relación fundamentalmente con cómo logramos que proyectos de estas envergaduras, que han llevado que incluso una empresa concesionaria finalmente abandonara un proyecto, finalmente buscar la fórmula. Nosotros hemos conversado, para que ustedes sepan, de esta materia, por eso era tan importante poder invitarlos, para los efectos de que los servicios de evaluación tuviesen la posibilidad de contratar personal o equipos especializados, extras, digamos, para lograr sacar estos proyectos adelante, porque 3.000 observaciones del puerto de San Antonio o las que vengan del puerto de Valparaíso podrían retrotraer justamente el proceso en algún momento antes de, justamente como se obtuvo la RCA en su momento, volver a discutir temas que son basales o del proyecto por otras miradas que puedan surgir en el futuro. Por eso es tan importante ir despejando justamente aquello. Y respecto de la eliminación o no del Consejo de Ministros, tenemos diferencias, porque algunos sostenemos que esa debe mantenerse al final en el caso de un rechazo a un proyecto en el tema técnico. En caso que se apruebe un proyecto desde el punto de vista técnico, no debiera estar, pero por supuesto debiera haber para los efectos de establecer una última etapa donde la definición política también pueda tener direccionamiento. Ministra y directora, la dejamos porque son temas... Presidente, yo entiendo sus facultades, pero se mandó el manso speech sobre el tema de los puertos en Chile, en el mundo, la conexión, bueno, encantado, los canales. encantado. ¿No? Entonces, yo quiero escuchar a la ministra. Por eso yo voy. A ver, buena ministra. Pero esa era la idea. Ministra, directora. No me queda duda que la senadora Allende también tiene propuestas, pero queríamos escuchar ese tema. Ya, gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias también por citar a esta sesión especial para escuchar. Yo creo que ha sido muy interesante escuchar las distintas dificultades o la situación en la cual están estos dos proyectos grandes para ejemplificar algunas de las propuestas que están en el proyecto de ley, ¿ya? Esto evidentemente son dos proyectos muy grandes, bastante excepcionales, no ocurren todos los años, ¿verdad? Así es que es como una situación especial, no es válido para las evaluaciones comunes y corrientes que desarrolla el SEA, pero sin embargo son proyectos que tienen que, o sea, que tenemos que tener una mirada de país de cómo los enfrentamos. Yo creo que efectivamente muestran claramente de que hay ciertos temas que no pueden ser resueltos en la evaluación ambiental, que es el ponerse de acuerdo sobre cómo la ciudad de Valparaíso se quiere desarrollar. Entonces, no le corresponde a la evaluación ambiental resolver ese problema. Esa es una definición que tiene que tener el municipio junto con todos los actores que ustedes mencionaron, y por lo tanto el ejemplo de haber dado esta discusión larga y profunda sobre qué es lo que se quiere para la ciudad y la conclusión de que todos cabemos dentro de esta ciudad y después con las condiciones de borde de, necesitamos esto y esto, después encontrar una solución técnica que tenga el menor impacto medioambiental posible. Yo creo que ese es el camino.
De alguna manera, esa manera de enfrentar un proyecto de magnitud entendemos que está dentro de la propuesta de incluir dentro de la evaluación ambiental una etapa anterior, que es la participación temprana, ¿sí? Cualquier proyecto grande debiera incluir esta participación temprana, donde este tipo de preguntas se puedan resolver en ese momento para después evitar de que sea durante la evaluación ambiental que ocurre todo este entramado judicial, recursivo, complejo, con consecuencias tan negativas como el caso incluso de que alguien que ya tenga la concesión simplemente se renuncia a ella. En ese sentido, nuestro proyecto de ley hace, yo diría que una propuesta que no va a resolver este problema 100%, porque dejamos la participación temprana como voluntaria. Esto yo diría que tiene dos razones principales. Una es la condición de borde de que este proyecto de ley tenía que disminuir el tiempo total de tramitación, ¿sí? Así que si nosotros incluíamos una propuesta de participación temprana obligatoria, definitivamente no íbamos a poder argumentar de que estábamos disminuyendo el tiempo total de tramitación. Eso por un lado. Pero después también en las discusiones que tuvimos antes de la presentación del proyecto de qué tan vinculante o no vinculante son esos acuerdos, que yo entiendo que es la parte de la participación. Efectivamente uno quisiera de que todo ese trabajo tenga como resultado que ayude después a la evaluación ambiental. Esa fue una discusión que fue compleja y, por lo tanto, la propuesta nuestra, con estas dos, entendiendo estos dos elementos, es que lo vamos a dejar voluntario, como para, yo diría que, digámoslo así, como para aprender, ¿ya? Aprendamos de este proceso, veamos si funciona, que se puede mejorar, pero yo diría que es un proceso que va a quedar reglado, no como ahora en que ustedes tuvieron que hacer ese esfuerzo, tuvieron que involucrar a todos los actores, incluyendo hasta el gobernador, para que esto quedara en algo que realmente quedara firme y con eso tener la esperanza de que ese acuerdo social, ese contrato social sirva para la evaluación. Así que yo diría que eso está abordado en nuestro proyecto de esa manera. Toda la parte de la judicialización recursiva al infinito también está abordada, ¿verdad? Tenemos una simplificación, creo que el proyecto lo llama así como simplificación o recurso único de reclamación, que también debiera definitivamente ayudar a que este loop infinito se acorte, dando mucho más certeza. Así que yo creo que eso, y es algo que ha generado bastante consenso. El sobre quién toma la decisión, si eliminamos al comité ministro, lo dejamos en la dirección ejecutiva o encontramos alguna otra solución, eso es todavía algo que no está resuelto y vamos a tener que resolver en la etapa ya de indicación y de discusión en particular. Pero con respecto al puerto de Valparaíso, el gran trabajo que requería de encontrar una solución que acomodara múltiples intereses, yo diría que parcialmente se aborda en nuestro proyecto de ley a través de la incorporación de la participación temprana, aunque sea voluntaria. Con respecto al puerto de San Antonio, y donde quizás es más evidente de que son proyectos que tienen una magnitud y una complejidad que requiere de equipos y de personas dedicadas a esto, yo diría que la propuesta del proyecto de ley es no solamente en general fortalecer al Servicio de Evaluación Ambiental, sino que le demos la posibilidad de generar, ¿cómo se llama? No la rectoría técnica, sino de poder tener como equipos ad hoc programas de evaluación, ¿sí? Porque se entiende en el fondo que a veces a ver, voy a inventar, digamos que la región tiene un equipo de, no sé, 15 personas y con eso funciona más o menos bien, pero cuando llega un proyecto muy grande, entonces uno no quiere dejar al servicio permanentemente duplicando, por decir
un número, ¿verdad?, el personal, sino que tener estos programas de evaluación donde temporalmente se pueda reforzar el equipo. Esa es como la solución que incluimos en el proyecto de ley. En lo otro, sobre la rectoría técnica del CEA, también ha habido un amplio acuerdo aquí en todas las audiencias que hemos tenido y en la discusión en general, y entiendo que en la discusión en particular queremos asegurarnos de que el proyecto efectivamente permita muy claramente de que sea el CEA el que indique el establecer estos mecanismos de definiciones, los filtros técnicos, etcétera, y en eso estamos trabajando. Directora. Muchas gracias, presidente. Saludo al presidente, a la senadora, a los senadores presentes, a los ejecutivos de los dos puertos presentes. Tenemos aquí una presentación. Quiero agradecer también la presencia de Juan Cristóbal Moscoso, jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, Verónica Delgado, asesora de gabinete, y también la directora Paola Larroca de la quinta región, de la región de Valparaíso, que está conectada a través de YouTube. Quería, antes de iniciar la presentación, compartir, ¿no es cierto?, la preocupación que puede existir sobre hasta qué punto el sistema y el servicio están preparados para poder abordar este tipo de proyectos de evaluación. Reiterar que el Servicio de Evaluación Ambiental cumple siempre con los plazos legales de evaluación. Como se ha visto acá, las demoras en las tramitaciones se deben a las suspensiones que solicitan los titulares y también a los avatares, digamos, de los proyectos cuando se judicializan, que eso ya es otro aspecto que no tiene que ver con nuestra gestión de evaluación. Y también para responder a algunas de las inquietudes que surgieron ahora, quería mencionar especialmente para Luis Eduardo, cuando mencionaba las dificultades respecto del acceso a determinados predios, comentar que la semana pasada sacamos un documento técnico sobre caracterización arqueológica, y ese documento justamente aborda la dificultad que se produce cuando hay alguna imposibilidad, cuando hay alguna imposibilidad material o jurídica de ingresar a un predio, eso en relación al componente arqueológico. Y estamos disponibles también para abordar esa misma dificultad y ese mismo desafío en relación con otros componentes del medio ambiente, porque sabemos que es una de las dificultades que a veces se produce. Y bueno, yendo a la presentación, se nos ha solicitado entonces exponer o participar en esta sesión para ver las capacidades que tiene nuestro servicio para abordar este tipo de proyectos en el marco de la discusión de este proyecto de ley que busca fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia. Y para ello nos parece importante abordar tres puntos. En primer lugar, referirnos a las capacidades regionales del CEA de Valparaíso y en general de nuestro servicio, y a cómo la Dirección Ejecutiva apoya esta dirección regional, al estado del proyecto Puerto Exterior y también de Valparaíso. En este caso había menos que mencionar, puesto que solo lo que hicimos, ¿no es cierto?, fue dictar este IXARA, como ustedes explicaron, una vez que se retrotrajo el procedimiento, y ahora estamos ante la llegada inminente de esta nueva adenda. Y luego algunas reflexiones en relación a cómo el proyecto de ley en análisis que ha escrito la ministra pensamos que puede ayudarnos para estas situaciones y también otras. En relación con las capacidades de la Dirección Regional del Servicio, que es encabezado por la directora Paola Larroca, esta Dirección Regional tiene 22 funcionarios, de los cuales están 19 a contrata y los demás 2 a honorarios. Tiene 12 evaluadores, tiene específicamente 4 evaluadores PAC, como decimos, que son los que hacen participación ciudadana, evaluación de medio humano y consulta indígena, y personal administrativo, 4 personas y 2 abogados. La Dirección Regional de Valparaíso está en el segundo lugar de dotación en relación con las direcciones regionales del país, siendo la que tiene mayor dotación, como imaginarán, la de la región metropolitana por el número de proyectos. También es la región que tiene el segundo número de proyectos, digamos, de cantidad de proyectos, aunque la intensidad de los proyectos también varía según si son días o si son estudios. Estos son proyectos realmente de otro nivel de dimensión. Hoy día tiene 57 proyectos en evaluación, con 15 días activas y un estudio activo. Esto es muy importante, pero como señalaba la ministra,
la carga de trabajo de las direcciones fluctúa mucho, los proyectos se activan, se suspenden y a veces pueden estar, como en este caso, ¿no es cierto?, suspendidos 1 año y medio, no es lo ideal, pero sucede. Entonces, tenemos que buscar como servicio soluciones que nos permitan no generar, no engrosar a lo mejor determinadas direcciones regionales y buscar la mayor eficiencia administrando los recursos que tenemos. Esa es la capacidad, la carga que hoy día tiene la región de Valparaíso, con una referencia, hoy día en el país hay 468 proyectos que están en evaluación en el país, hay 57 en la dirección regional, el promedio de funcionarios en las oficinas regionales es de 14,4. Por supuesto que compartimos la necesidad de fortalecer el servicio, no solo en la dirección de Valparaíso, sino que en todo el país. Se ha señalado también en el marco de lo que lleva la tramitación de este proyecto de ley esta importante necesidad. El plan también de acción de hidrógeno verde lo señala muy claramente como un compromiso, ya entendiendo que eso podría ser una política de Estado. La siguiente. Para contar cómo administramos los recursos, dada esta realidad, ¿no es cierto?, de que no es posible aumentar la dotación de una región cada vez que ésta tiene una carga especial, a través de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, encabezada por Juan Cristóbal, y particularmente de su Departamento de Asistencia a la Evaluación Ambiental, se otorgan apoyos a las regiones en función de las necesidades. Esto está en nuestra resolución de estructura interna. Y así, por ejemplo, ¿de la siguiente? Estos son los apoyos que desde la dirección ejecutiva, respetando la independencia que tienen las direcciones regionales, porque son los directores y directoras regionales los que toman las decisiones de evaluación, pero solicitan apoyos de especialistas. Entonces, por ejemplo, ahí están los números de apoyos de especialistas que se han brindado a las regiones, incluyendo la región, entre comillas, interregional, porque nosotros también evaluamos proyectos en la dirección ejecutiva, en materia de especialistas, en cuanto a proyectos, en cuanto a actividades de participación ciudadana, y en lo que lleva de este año hemos dado ya 191 apoyos de especialistas en algunas materias específicas. La siguiente. Para Valparaíso, aquí tienen ejemplos de los apoyos que se le han prestado desde la dirección ejecutiva a la evaluación de proyectos en Valparaíso y que incluyen, por cierto, el apoyo de personas que van a apoyar las actividades de participación ciudadana. Proyectos como estos requieren la realización de numerosas actividades de participación ciudadana y además debo reconocer el compromiso de los equipos del Servicio de Evaluación Ambiental que eran todos partidarios de la ratificación y la adhesión del Acuerdo de Escazú, también de ampliar las hipótesis de participación ciudadana, incluso las declaraciones de impacto ambiental, y eso con los mismos recursos, ¿no? Entonces, quiero valorar esa disposición que tiene que ver con la convicción de que la evaluación de impacto ambiental se fortalece con mayor y con mejor participación ciudadana, que es el llamado que nos hace el Acuerdo de Escazú, del cual somos parte. La siguiente. Entonces, en cuanto al proyecto Puerto Exterior, no me voy a extender porque ya lo han relatado ya. Ambos proyectos han hecho una exposición de cuál es el estado en que están. La siguiente. En este caso ingresó en plena pandemia, por lo tanto su evaluación recién se inició en octubre del 2020, después de que ingresó en mayo. Las mayores dificultades por parte del servicio han estado en la construcción y lo que más nos ha tomado tiempo, pero sin por ello suspender ni demorar la evaluación, ha sido la construcción del llamado Ixara Ciudadano, que es la compilación de las observaciones ciudadanas. Sin embargo, debo decir que esas observaciones ciudadanas estaban ya en el expediente, son porque nuestros expedientes, y eso es algo muy admirado de nuestros sistemas, son públicos, así que todos pueden ver y hacer sus propias sistematizaciones de los expedientes, incluidas de las observaciones. Así que el estado actual de la evaluación de proyectos es que está suspendido y, como señalaban, a la espera el 15 de enero, pero ahora vemos que podría ser el 31 de diciembre, así que ya nota para las vacaciones de los funcionarios. Tomen nota, se organicen. Bueno, que estaría llegando, ¿no es cierto?, la siguiente adenda el 31 de diciembre. Esto, por supuesto, ha requerido innumerables o numerosas audiencias de lobby, tanto de la dirección regional como de la dirección ejecutiva, reuniones técnicas, actividades de participación ciudadana, visitas a terreno, como ocurre con todos los proyectos y más aún con un proyecto de esta envergadura. La siguiente. En este caso, tal como ha planteado el titular del proyecto, es un proyecto que ha ido sufriendo o se ha ido beneficiando de numerosas
modificaciones, ¿no es cierto? Entonces ya la adenda anterior plantó modificaciones que implicaron realizar un nuevo proceso de participación ciudadana y ahí incluso tomamos la medida inédita que nos había tomado de ampliar esta participación, el plazo de esta participación ciudadana extraordinaria que está prevista en la ley. No se había hecho antes, pero lo decidimos hacer porque realmente se lo ameritaba. Entonces como hay modificaciones que son significativas, que son sustantivas, eso también requería un esfuerzo adicional en materia de participación ciudadana y, por cierto, en evaluación técnica. La siguiente. Entonces, en el caso de este proyecto, han habido 25 actividades de participación ciudadana, más de 6.733 documentos de observaciones que se sistematizan, ¿no es cierto?, pueden ser menores. También se ha iniciado el proceso de consulta a pueblos indígenas. Directora, disculpe, quiero requerir el acuerdo para que prorroguemos por 10 minutos, ¿les parece? Para que pueda terminar la directora. Bien, gracias. Estamos iniciando ya el proceso de consulta a pueblos indígenas, prestando las asesorías técnicas que solicitan estos grupos humanos y a la espera entonces de la adenda complementaria. Pase a la siguiente. Bueno, esta es la línea de tiempo, pásala también, por favor. Siguiente. Y finalmente, algunas reflexiones en relación con la evaluación de impacto ambiental de proyectos complejos, ¿no es cierto?, como este. En primer lugar, me gusta recordar las recomendaciones que la OCDE le formuló a nuestro país este año y que particularmente se refiere a fortalecer la calidad técnica de los estudios de impacto ambiental, creando salvaguardas contra la influencia política. Eso es lo que nos recomienda la OCDE. También mejorar las capacidades del servicio en materia de evaluación de impacto ambiental, la producción de bases de datos públicos y confiables, que es una función que es más bien del Ministerio del Medio Ambiente, reforzar el proceso de validación, garantizar la participación pública significativa, especialmente de comunidades indígenas en fases tempranas de los proyectos. Y esto nos hace reflexionar en relación con cuáles son los desafíos generales a partir de la experiencia y cómo este proyecto de ley tiene el potencial de apoyar, digamos, la evaluación de impacto ambiental, haciéndola más técnica, pero también incorporando la componente política en el momento en que esta debe estar. En general, como una reflexión, la evaluación de impacto ambiental se ve favorecida por una mayor densidad normativa. En la medida que haya más normas, hay menos sorpresa, ¿no es cierto?, en la evaluación de impacto ambiental. También se ve favorecida con participación ciudadana temprana, con acuerdos sociales y políticos transversales previos, con evaluación ambiental estratégica de planes y de políticas. Por eso también es importante fortalecer la evaluación ambiental estratégica. Todo esto permite hacer una evaluación de impacto ambiental en general más fluida para que las decisiones políticas se tomen en otro espacio y los proyectos demuestren que cumplen con la normativa y, sobre todo, que adoptan las mejores medidas para hacerse cargo de sus impactos significativos. Entonces nosotros, como servicio, necesitamos reforzar nuestra rectoría técnica exclusiva y excluyente. Eso es un deseo cuando decimos exclusiva y excluyente. Queremos tener más herramientas para la rectoría técnica en la evaluación de impacto ambiental. Por eso que tenemos esperanzas y expectativas, como decía la ministra, en programas, poder administrar programas y subprogramas de evaluación que permitan orientar y priorizar recursos humanos especializados, recursos materiales, esto en coordinación con los OAE, con los otros organismos del Estado. Esta función la tiene la Superintendencia de Medio Ambiente, quisiéramos algo parecido y ojalá reforzado. Y hoy día, por último, el sistema no distingue entre proyectos públicos y privados, a excepción de los proyectos que tienen que ver con instalaciones militares. Podría pensarse en un tratamiento diferenciado, y aquí está la creatividad y los acuerdos que se puedan dar con el Ejecutivo y los parlamentarios, en un tratamiento diferenciado, por ejemplo, para proyectos de infraestructura estratégica que pueda ser calificada de alguna forma como interés nacional. Pero lo importante también es el efecto que este tipo de priorización puede tener. Hoy día tenemos la calificación de urgencia, que también se está ampliando en el proyecto, y la pregunta también es ¿qué permite, qué reglas permite desarrollar esta calificación de urgencia? Podría decirse que podrían abordarse, por ejemplo, términos de referencia
para proyectos grandes e importantes como estos, el compromiso de desarrollar líneas de base pública y la coordinación también de los distintos instrumentos de gestión, especialmente cuando estamos hablando de infraestructura pública que tiene que ver con otras políticas y otros planes, en que se pueda vincular, ¿no es cierto?, los acuerdos que se adoptan con la ciudadanía en el marco de procesos participativos que puedan tener una vinculación hacia la evaluación de impacto ambiental. Lo mismo la calificación de urgencia, que ya se dice en el proyecto de ley, ¿no es cierto?, que se puede ver beneficiada de cuando hay una evaluación ambiental estratégica. Podría a lo mejor pensarse en algunos otros efectos que pudieran fortalecer el aspecto técnico de la evaluación de impacto ambiental, que es lo que finalmente permite darle confianza a la inversión y también a la ciudadanía, porque eso es lo que entendemos que es importante. Para eso trabajamos con las herramientas que tenemos, en tratar de dar confianza y certeza jurídica y técnica, pero sabemos que hay herramientas y que hay una reforma que la idea sería que justamente nos permita brindar mayores certezas y mayores confianzas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y muy buenas sugerencias lo que ha planteado la directora también y la ministra. La senadora Allende, el senador Lago. Senadora Allende. Presidente, 30 segundos porque ya la verdad es que estamos bastante en el tiempo límite, pero mire, brevemente, yo creo que necesitamos como una nueva sesión para ser más específicos. Al final la directora efectivamente apuntó ya algunas de las cosas que podrían ser realmente útiles, porque digamos las cosas claras, desde el 2013 en el caso, o no sé cuándo, llevamos años y esto es la situación que no puede repetirse. Proyectos de esta trascendencia, yo sé que son de tremendas magnitudes, no son comunes, digamos, pero lo que involucran, pero la verdad es que como país estamos perdiendo una cantidad de oportunidades, nos vamos quedando rezagados y tenemos, digamos, una lentitud impactante, porque llevamos 10 años, 15 años y todavía, digamos, entramos. Yo creo que el objetivo de esto tiene que ser cómo esta propuesta de reforma al sistema de evaluación ambiental puede ayudar a grandes proyectos además de interés público de esta magnitud y todo lo que haga falta hacer para que realmente podamos agilizar, dar certeza y que se concreten los plazos concretos. Eso es nuevo. Muy bien, senadora. Senador Lagos. Sí, bien corto. Quizá una nueva sesión, perdón. Sí, por supuesto. Quizá una nueva sesión. Yo recojo lo de la senadora Allende, que agradezco las presentaciones, lo que ha dicho la ministra y la directora. Cuando lo escucho a usted, me revuelvo a años atrás que ambos puertos de San Antonio y Valparaíso tenían que arreglárselas por sí solos y aquí estamos en la misma. Cada uno está en su propia versión, nos viene a plantear cómo van a crecer, van a ampliar y no sé si está coordinado eso o no. De alguna forma vamos a terminar como la otra vez que uno le fue bien y al otro se lo desierta la licitación. ¿Ya? Entonces, esto de echar a competir dos puertos, no sé. Segundo, pero me escucho muy valioso que estén acá para conocer esto. ¿Ah? Uno quiere pasar de 1,5, 2 a 6 millones, no sé cuántos millones de teus, uno de 1 a 2, pero imagino que habrá espacio para todos. Si no estoy cuestionando, solamente que, y me imagino que así como han venido hoy día por el tema medioambiental, habrán sido invitados a varias otras comisiones de transporte, infraestructura, etcétera, ya, economía, para hacer compatible todo esto y que le habrán preguntado estos temas, porque esos son tiempos fundamentales, que hay una compatibilidad. Lo otro es... ¿Han sido invitados o no? No, pero ya, déjelo ya. No hemos tenido esa terminado, don Luis Eduardo, todavía. Y lo otro es que, y lo dejo sentado acá tenemos una tensión permanente entre crecimiento económico, desarrollo y medio ambiente. Si eso no la vamos... Es parte del esfuerzo que está haciendo acá, que sin rebajar estándares, tener un sistema de permisos y cambio de autorizaciones que sea más eficaz, más efectivo, más rápido. Con todo, y no entiendo, cualquiera que lea los diarios el último mes, el puerto Chancay está como flotando encima, etcétera, la inversión de capitales de origen chino. Yo tengo dos preguntas, una bien sencilla. Vi que la manifestación de interés han presentado 4 empresas chinas, no sé si alguna de ellas es la empresa china estatal que está invirtiendo fuertemente en el puerto Chancay, para saber qué empresas chinas son, pero son muy secundarios, la verdad que no tienen ninguna importancia mayor. Pero lo segundo es, si alguien sabe cuál habrá sido el proceso de evaluación de impacto ambiental de dicho puerto en Perú. ¿Ah? No, lo pregunto sin ninguna ironía, porque ocurre que si uno cree lo que está haciendo, si uno cree que hay que tener buenos estándares medioambientales, uno también lo va a exigir como Estado a nivel global. Y en las conversaciones multilaterales vamos a exigir en consecuencia que se cumplan los efectos, que se tomen en consideración los daños ambientales, se hablarán con los consumidores, se hablarán con los importadores, con el comercio que tenemos asociado nosotros, de que aquí se hace un esfuerzo para tener 2 puertos que tengan que ser sustentables desde el punto de vista de su crecimiento y que eso nos da un factor de competitividad. Y no pudiera ser que alguno pudiera pensar, que no es mi caso,
de que tal vez con estándares distintos tenemos un puerto que sea muy eficiente, que disminuya en 10 días el tráfico entre Shanghái y Chancay, pero con un costo medioambiental fuerte. Entonces, creo que eso también, me imagino que también lo tendrán presente ustedes, lo tendrá presente la autoridad a la hora de hacer estas exigencias medioambientales, porque la idea es tener una competencia hacia arriba y no una competencia hacia abajo, ¿ya? Entonces, lo dejo con quién averiguar, digamos, cuál ha sido el desarrollo de los impactos ambientales que se hicieron y se evaluaron para tener ese puerto gigantesco que es en Chancay, que va a entrar no muy lejos en operaciones. Eso. Sí, yo respecto a lo último del senador Lagos voy a proponer que la Biblioteca del Congreso Nacional nos pueda elaborar un informe, si les parece, a todos. ¿Ok? ¿Se acuerda? Hay que hacer otra sesión. Las preguntas, sí, senador Proens. Gracias, presidente. Saludar a nuestro invitado, aunque sea tarde. Pero si vamos a hacer una segunda reunión, yo quisiera que agregáramos otros puertos que también están en la lista y que van a resolver temas en otras latitudes y que es casi impensado que eso sea un punto de carga en estos dos que estamos hablando hoy día. Y me refiero cuando uno empieza a ver carga a granel del país vecino para llenar barcos gigantescos, es casi impensado que entren a Valparaíso, San Antonio o a alguna ciudad de Chile, porque el volumen de camiones es muy grande. Y hay puertos alternativos a eso, entonces quisiera tomar también o proponerle al presidente que la próxima vez invitemos a la gente que están en esas otras instancias también en el CIA. Gracias. Okay. ¿Alguna de las preguntas del senador Lagos? Si quisiera responderle a Luis Eduardo. Eduardo, adelante. Gracias, presidente. A ver, respecto de la coordinación entre los puertos o la competencia entre los puertos de la zona central, la ley de puertos es explícita al respecto de que tiene que haber competencia dentro de cada puerto y entre los puertos. En consecuencia, tenemos que tener cuidado nosotros como directivos de estos puertos de no caer en una contravención a la ley eventualmente, ¿no? Esa tarea recae o debiera recaer sobre el MTT, pero en la confianza, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y tal vez en la intimidad de este grupo poder señalar de que no ha sido explícito el Ministerio de Transporte al respecto y nos está dejando a cada uno desarrollar su proyecto tal como fue presentado. Respecto a lo de Chancay, yo diría dos cosas. Uno es que la ampliación de los dos puertos en realidad hace que la zona central de Chile sea extremadamente competitiva versus Chancay. Los dos puertos van a tener la capacidad de recibir barcos de 400 metros de eslora y nosotros tenemos un mercado de respaldo que justifica que lleguen ese tipo de naves eventualmente a la zona central. Y por último, sobre el tema medioambiental en Perú, la Biblioteca del Congreso sabrá investigarlo debidamente, pero la información que yo tengo es que en realidad sus procesos de evaluación ambiental son bastante más débiles que los que tenemos aquí en Chile. Y ustedes habrán visto que los conflictos mineros, por ejemplo, se resuelven por medio de huelgas de la ciudadanía más que por procesos de evaluación ambiental institucionalizados como los que tenemos nosotros. Gracias, presidente. Gracias, Luis Eduardo. Presidente, muy breve sobre lo que preguntaba el senador Lagos Weber. Uno, tengo la misma información que tiene mi colega Luis Eduardo Escobar respecto de la evaluación ambiental del puerto de Chancay. Dos, el puerto de Chancay es un puerto para 1 millón de TEUs que va, esto no lo digo yo, les puedo enviar información, a descongestionar el puerto. Esto es para el tráfico esencialmente doméstico, no apunta a buscar carga internacional. Es 1 millón de TEUs, es menos de lo que tiene Valparaíso, es menos de la mitad de lo que tiene actualmente San Antonio, es decir, ahora, esa es la situación actual. Lo que vaya a ocurrir en el futuro, eso será distinto. Y por otro lado hay que decir que ese es un puerto que tiene una cierta condición monopólica que hoy día está siendo investigada por las autoridades de competencia en el mismo cómo va a ocurrir eso en el mismo Perú. Hay que decir que ahí hay una situación compleja porque no es un puerto completamente abierto como se supone que son los puertos de uso público. Sean privados o públicos, pero de uso público. Se agradece la presencia de ustedes, de los dos puertos, Puerto Valparaíso y Puerto San Antonio, los dos principales puertos de Chile, no los únicos puertos, por supuesto, se requiere una política nacional portuaria, se requiere fortalecer toda la institucionalidad portuaria y eso implica también ponernos de acuerdo respecto también
de que los dos puertos, el puerto San Antonio y el puerto de Valparaíso, son puertos complementarios. Ahí yo voy a insistir en una materia que traté de materializar durante el gobierno del presidente Piñera, que hizo relación con la posibilidad de materializar la conexión por la costa de los dos puertos, que es fundamental. Son apenas 13 kilómetros que separan justamente Laguna Verde de Algarrobo. Tratamos en su momento de pedir incluso al Ejército que pudiera trabajar justamente en esa materia que es tan importante a través de su departamento de trabajo y que permitiera justamente desplegarnos, o alguna iniciativa privada que pudiera permitir que los 13 kilómetros fuesen pavimentados, lo que lograría descomprimir en la ruta 68 y la 78, que como ustedes bien saben es un triángulo bien complejo en la cual efectivamente tenemos un problema no solamente congestionoso, sino también de alto nivel de robos de camiones, y por tanto acá creemos que hay que dar alternativas, sobre todo además si tenemos situaciones complejas, si bien están en placas tectónicas distintas, lo que es una fortaleza desde el punto de vista de Valparaíso y San Antonio. Creemos que es fundamental potenciar ambos puertos. Vamos a tener una sesión, yo diría, adicional con el resto de los puertos de Chile para este efecto. Y agradecemos, ministra y directora, por la atención. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta será.